Bueno, estamos acá presentando a este taller teórico que para mí es absolutamente emocionante. En verdad, hubiera sido fantástico que Jazmín no tuviera que haber hecho este documental, pero porque sería fantástico que los niños y niñas fueran criados en ambientes verdaderamente protegidos, con papás y mamás protectores, con poderes judiciales que sepan cómo actuar cuando hay riesgo. Sin embargo, la realidad de Jazmín no fue esa, y eso es una cosa muy triste, y que comparte Jazmín esa realidad con el 20% de la población. Y si pensamos en abuso intrafamiliar de tipo incestuoso, donde el agresor o agresora es el padre biológico, el abuelo, el tío, el padrastro, el hermano, ahí estamos hablando del 10% de la población. De cada 10 personas que conocemos y de cada 10 niños que conocemos, uno está pasando por esta situación y otro u otra está siendo abusado por alguna persona de su confianza, como puede ser un docente, puede ser un médico, puede ser el vecino, puede ser el cura, el pastor, o sea, cualquier persona de confianza puede estar siendo agresor de ese otro niño de cada 10. Esto marca que esta verdadera pandemia de horror tenemos que hacer una gran movilización los adultos de buena voluntad para terminar con esto. Y bueno, y acá estamos por presentar a Jazmín y a Delfina. Las dos hicieron este documental que se llama Poder Decir, y con este documental culminan su carrera y se reciben en la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y nos parece fundamental porque hoy acá ellas nos van a estar compartiendo el marco teórico en el cómo pudieron explicar y presentar los horrores de infancia por los que pasaron los 4 protagonistas de esta historia, y bueno, en qué marco teórico ellas se pudieron parar para poder explicar y compartir con todos nosotros esa realidad. Así que para mí es un honor, un orgullo, una profunda alegría y a la vez cargada de emoción y de dolor, que acá están Delfina y Jazmín, y les agradecemos mucho, y ahora queremos que ustedes sigan conversando y contándonos, y les agradecemos infinitamente esto de que estén acá compartiendo con nosotros esto. Les doy un abrazo y bueno, acá estamos. Bueno, hola a todos y a todas. Para nosotras también es un orgullo y un placer estar acá con ustedes. Eh, Ahora vamos a... ¿Querés presentar, decir algo? No, gracias por la invitación, nada más. Vamos a pasar a compartir una presentación que les agradeceríamos si nos avisan si la ven bien. Ahí ya se ve perfecto. Se ve perfecto, sí, sí. Buenísimos. Nosotras no los vemos, así que cualquier cosa que nos quieran decir van a tener que prender el micrófono, por favor. Bueno, como dijo Silvia en la presentación, vamos a hablar del proceso que recorrimos durante la producción de nuestra tesina de grado, con la que nos recibimos de licenciadas en comunicación en la Universidad de Buenos Aires, que estuvo compuesta por dos ejes. Por un lado, la producción de un documental, y por otro lado, como toda producción audiovisual, una investigación en profundidad de la problemática que queríamos abordar desde el documental. Creo que lo importante de nuestro recorrido es cómo fuimos entendiendo las maneras que existen para comunicar desde la perspectiva de la niñez y desde la perspectiva de las víctimas y los sobrevivientes. Así que ahora les vamos a compartir un poco de esto. Sí, bueno, arranco yo entonces. Soy Delfina, licenciada en Ciencias de la Comunicación, junto con Jaz, y algo importante por ahí para contarles es que en esta tesis culmina todo un proceso en realidad que llevó muchos más años que el año y medio que nos llevó la tesis.
porque nuestro acercamiento ya les contará su acercamiento personal y militante al tema, pero desde lo teórico y lo académico empieza mucho antes que con la tesis. A lo largo de toda la carrera nos fuimos interesando por la temática de la niñez. Por supuesto, de mi parte también hubo toda una cuestión con el feminismo, pero como ya les vamos a contar más adelante, había algo ahí que no llegaba a cubrir del todo y que eso nos llevó a nuestra producción. Bueno, yo soy Jazmín. Mi recorrido y acercamiento con la problemática es más que nada personal, porque cuando era niña, primero tuve que enterarme que mi progenitor tenía una denuncia de abuso sexual de su hija mayor, es decir, abusó a mi hermana mayor, y eso yo me lo enteré teniendo 11, 12 años. En ese momento empezó todo un proceso judicial en el que fui revictimizada una y otra vez por las personas que estaban encargadas de hacerme las entrevistas, los peritos, etcétera, por diferentes cosas que iban pasando cuando me llamaban a declarar, que ahora también vamos a profundizar un poco sobre eso, que son ciertas cosas que están en común con las personas que participaron del documental. Y lo que me pasó después de esa experiencia, por un lado desprotectora de parte de quienes se supone que te tienen que cuidar, que son tus progenitores y familiares, y además del Poder Judicial que me revictimizó una y otra vez y nos obligó a escaparnos y a vivir escondidas con mi mamá durante bastante tiempo. Cuando entré en la carrera y me empecé a interesar en cada trabajo práctico por abordar desde las perspectivas teóricas que nos brindaba una cátedra las problemáticas relacionadas con la niñez, lo que me pasaba era que había ciertas cosas que no se podían explicar con estos marcos teóricos. Había algo que quedaba ahí pendiente y que las categorías conceptuales que teníamos, quizás relacionadas a las perspectivas feministas, a las perspectivas de la crítica al capitalismo, etcétera, no terminaban de alcanzar para darle una explicación específica a estos temas. Y bueno, ahí conocí a Delphi en los primeros años de la carrera y fue un placer porque también algo que pasa mucho es la dificultad de encontrar a alguien que no haya pasado por ninguna de estas situaciones de desprotección en la infancia y que tenga la empatía para poder entender de qué manera hay que entender estas cosas y abordarlas. Y ahí me crucé con Delphi, que por suerte tiene esta empatía hacia las niñeces. Bueno, nos tiramos flores ya que estamos en el medio de la presentación. Bueno, como les comentaba Jaz, en este recorrido, para cerrarlo, justamente todo el recorrido académico que implica la carrera, nosotras en nuestra carrera tenemos la posibilidad de elegir hacer una tesis de investigación o una de producción, que fue la que nosotras elegimos, que tiene la parte del documental y la parte teórica, que se complementan. Nuestro documental, el cual se va a estrenar pronto, ya tendremos novedades sobre eso, se llama Poder Decir. Y se llama Poder Decir porque, por un lado, lo que buscamos al hacer el documental también y al acompañar todo el proceso de los 4 jóvenes que dan su testimonio, son 4 jóvenes que en su niñez y en su adolescencia tuvieron la judicialización de su niñez, básicamente a partir de casos de abuso por parte de sus progenitores o su progenitora en uno de los casos. Y entonces, por un lado, Poder Decir refiere al proceso de empoderamiento, de escuchar a estas víctimas y sobrevivientes en el proceso, pero también de ampliar los márgenes de visibilidad. Sí, en ese sentido, nuestro aporte teórico está en 2 lados, diría yo. Por un lado, en esto que les vamos a empezar a hablar ahora, que es el concepto de adultocentrismo y cómo funciona, y por otro lado, en cómo es necesario ampliar los márgenes de visibilidad, como dice Delphi,
de manera social, para permitirle a las víctimas darle un sentido a su dolor, y que ese sentido tiene que estar basado en el recibimiento de la sociedad entera. Nosotras la abordamos desde una perspectiva quizás más de la psicología, y está relacionado al concepto de poder sublimar el trauma, y la psicología quizás lo toma más desde el lado individual, de la terapia individual con el terapeuta. Nosotras lo que decimos es, eso tiene que pasar a nivel colectivo, teniendo en cuenta las estadísticas, que ahora también vamos a mostrarles esto, de las personas que sufrieron violencia y abuso o situaciones vulnerables en su niñez, que es amplia cantidad de la población. La sociedad entera tiene que estar preparada para recibir el relato traumático doloroso de un niño o niña y permitirle a esa persona sublimar su dolor, darle un sentido, transformarlo en algo que no lo condene a ser una víctima por toda su vida. Sí, algo importante por ahí para mencionar es que nosotras hacemos la distinción entre víctima y sobrevivientes de abuso y de trauma, pero que es un proceso personal ese y colectivo, pero en el que la persona se identifica como sobreviviente, que tiene que ver con un proceso de resiliencia y de transformación de eso que se vivió. Porque nos van a escuchar mucho los dos términos, pero no es que se reemplazan literalmente uno por otro. Sí, y ese proceso personal está totalmente relacionado con lo colectivo. Nunca vamos a hablar de procesos individuales solamente, porque para nosotras no existe tal cosa. Bien. Bueno, el concepto eje que guió todo nuestro trabajo es el de autocentrismo. Básicamente porque lo que nos... Perdón. Disculpen, ¿alguien está diciendo algo? Ok. No. Ok. El concepto que guió todo fue el de autocentrismo, porque justamente, como les comentaba Has hace un rato, nosotras encontramos en toda la teoría que habíamos manejado a lo largo de la carrera, que si bien podía explicar muchas de las cosas que nosotras veíamos y escuchábamos, no era suficiente. El concepto de autocentrismo lo rastreamos mucho, fue un trabajo muy complejo de encontrar cosas ya teóricas escritas que pudiesen explicar lo que nosotras percibíamos, y lo encontramos en varios autores latinoamericanos que hace referencia al concepto a este conjunto de prácticas, como dice acá, que presuponen y suponen que los niños, niñas y adolescentes son sujetos sin capacidad de decisión, son irracionales, son dependientes, en oposición a los adultos que son concebidos como sujetos racionales, independientes, con capacidad de decisión. Igual, sin embargo, este concepto estaba desarrollado de una manera muy incipiente. Era todavía muy... le faltaba, si bien nos daba la base teórica, le faltaba desarrollo como para poder abarcar lo que nosotras estábamos observando. Básicamente lo que observábamos era, con nuestro recorte que fue en las prácticas del sistema judicial del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires, que a partir de los testimonios nuestros, mío y de los otros 3 sobrevivientes, encontrábamos una similitud que para el documental fue muy importante en la narrativa estética, en los recuerdos nuestros. Es decir, los 4, sin haber hablado antes y sin haber, obviamente no te vas a poner de acuerdo en cuál va a ser tu testimonio, cuando nos hacían ciertas preguntas sobre qué nos acordábamos cuando íbamos a declarar al sistema judicial, los recuerdos que teníamos eran muy similares. Muchos tenían que ver con la distribución del espacio, con los colores, con la manera en la que te hablaban las personas que te tomaban la entrevista.
y todos eran muy, muy frívolos, y ahí nosotras lo que queríamos tratar de entender y de explicar, que era lo que observábamos, era que no estaba funcionando ni el machismo exclusivamente, ni una relación de poder de las que conocemos, de las que se hablan, sino que había algo más funcionando ahí, que era para nosotras el adultocentrismo. Pero que este adultocentrismo no funcionaba solamente en el sistema judicial, sino que funcionaba en todos los ámbitos de la sociedad de manera transversal. Entonces ahí decíamos, bueno, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que el adultocentrismo es algo, una práctica o un conjunto de prácticas que funciona todo el tiempo en todos lados y de la que no nos podemos deshacer? Y ahí trajimos a nuestros autores del comienzo de la carrera, que los tuvimos todo el tiempo, que es Foucault, que bueno, polémico también porque sabemos que Foucault tiene denuncias por abusar a niños, pero bueno, su conceptualización nos sirvió de base y después continuamos con Judith Butler, Y con una copada. Y trajimos el concepto de dispositivo de poder para hablar del adultocentrismo, como este dispositivo de poder que opera en nuestra sociedad de manera transversal y que moldea prácticas en los sujetos. Y ahí otra cosa más, otro concepto más, bueno, sujeto, el concepto de sugestión y de subjetivación. Y ahí trajimos a Judith Butler, que es una teórica que su base es muy Foucaultiana, pero también muy del psicoanálisis, y empezamos a profundizar sobre cómo funciona la subjetivación. Y la subjetivación es esto que viene desde antes, incluso desde que nazcamos. No se dice que nazcamos, ¿no? Ya estoy quemada. Que determina la manera en la que nos identificamos y nos constituimos como seres humanos. Por ejemplo, el nombre. El nombre ya nos dota a nosotras y a nosotros de una personalidad, incluso antes de que siquiera estemos planeados, quizás. Muchos padres saben qué nombre va a tener su hijo cuando todavía ni existe en la panza de la mamá. Y eso creo que es un ejemplo que retrata bastante bien cómo funciona la subjetivación. Son todas esas prácticas, todos esos mandatos, todas esas cosas que cargamos incluso antes de nacer y de las que no nos podemos, no nos podemos salvar de alguna manera. Después podemos trabajar para modificar esas prácticas. Y el adultocentrismo funciona así, de manera transversal en toda nuestra sociedad. Todos nosotros, viviendo en una sociedad por lo menos occidental, vamos a ser adultocentristas. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco más de eso. Sí, por ahí, perdón, antes de pasar, comentar algo más del dispositivo de poder, que esto, al estar en todas las prácticas, se entrelaza y se cruza, por supuesto, con otros conceptos y otras prácticas constituidas en nuestra sociedad, como el machismo, un montón, o sea, se entrecruza con conceptos como género, etnia y demás, no son excluyentes. Y el poder, este dispositivo de poder operante, el poder lo entendemos no como algo que está de unos sobre otros y esa relación lineal y no hay nada que hacer, sino que es una tensión constante. El poder no es algo que unos tienen y de lo que otros carecen. Que es importante justamente en cómo nosotros entendemos el lugar de las niñas en la sociedad también, que no es que no tienen ningún tipo de poder de decisión ni poder en sí, sino que es una relación en constante tensión, que se puede romper, se puede restablecer. Sí, y ahí quizás un ejemplo para que se entienda más cómo funciona el adultocentrismo. En el sistema judicial funciona así, ¿no? Con estas cosas que también vamos a mencionar, quizás un niño yendo a declarar en contra de uno de sus progenitores, que muchas veces ese niño tuvo contacto con ese progenitor, lo quiere, o sea, es un niño que quiere a su progenitor
aunque esta persona sea mala y le haga daño, y le van a preguntar si lo quiere ver, si no lo quiere ver, le van a preguntar muchas veces si lo quiere, si no lo quiere, y muchas veces van a tomar la respuesta de que sí lo querés como sinónimo de tiene que tener contacto con esta persona. Y en este contexto muchas veces los niños quieren llevar un peluche con ellos para poder expresar mejor lo que sienten. Y muchas veces los encargados en el Poder Judicial le van a decir que no puede entrar con ese peluche porque ese peluche puede modificar el testimonio. Sabemos que ahora muchas veces hay métodos de cámara Gesell, pero los testimonios nuestros son de experiencias que tuvimos más o menos hace 10 años. De todas formas, el sistema judicial sigue teniendo prácticas adultocéntricas. Y otra manera, eso es como el extremo, ¿no? Del adultocentrismo operando en un lugar desprotegido para las niñeces, pero también el autocentrismo funciona cuando, por ejemplo, el otro día estaba charlando con unos compañeros y digo, voy a ir a ver esta presentación que ahora está en el Malva, que es del Principito, que es una obra inmersiva, que es una obra preparada para niños, pero yo soy fan del Principito, entonces dije, lo voy a ir a ver. Y me dijeron, pero fíjate de ir en un horario que no haya niños. Y yo dije, es una obra para niños, sería lo más normal que haya niños. Bueno, en este comentario, que es un detalle, también hay adultocentrismo. En esa imposibilidad o esa dificultad para aceptar que vivimos en el mundo con los niños y que, de hecho, deberíamos darle prioridad a su bienestar y a que si es una obra para niños tienen que poder disfrutarla en el horario que quieran. También está el adultocentrismo funcionando. Sí, bueno, comentarios por ahí más cotidianos que seguro cualquier persona que tenga niños, niñas o adolescentes cerca habrá escuchado, quizás incluso dicho, porque es lo que decíamos, el adultocentrismo está en cada uno de nosotros, de decir, bueno, cuando seas grande vas a entender, o eso que estás pensando ahora ya se te va a pasar, cuando seas grande vas a ver que no es así. Descalificando y anulando completamente cualquier cosa que pueda estar diciendo sobre un tema que sea el niñez. Bueno, ahora vamos a pasar más a lo que fue el proceso de producción del documental y qué aprendizajes tuvimos en este proceso, porque algo que también es importante destacar es que en esta tarea de que quienes trabajamos en temáticas relacionadas con lo social y con las niñeces, o en general toda persona que tiene contacto con niñeces, que creo que debemos ser todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas, todo es un proceso, no es que ya tengo que poder ser la persona menos adultocéntrica del mundo, sino que todo tiene un proceso y todo lleva tiempo de aprender. Y nosotras también, incluso habiendo abordado estas problemáticas desde los principios de la carrera, incluso yo teniendo la experiencia en primera persona, aprendimos muchísimo y seguimos aprendiendo. Y creo que eso también es importante destacar. Y bueno, ¿querés empezar a contar? Sí. En un primer lugar hay una responsabilidad de saber de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar, ¿no? Cuando llegamos a las 4 personas, de las cuales una Has que nos dieron testimonio, claramente llegamos porque ya sabíamos algo de su historia y sabemos incluso lo que implica, el desafío que implica hacer este trabajo. Hay una parte obvia de, bueno, había que hacer todo un informe teórico con lo que implica investigar, encontrar los textos, aplicarlos y todo, y después la parte del documental,
que implica toda una preproducción, la producción, montaje, tenemos ficcionalizaciones, entonces también había que conseguir elencos, locaciones, todo ese trabajo obvio de la decisión que estábamos tomando de hacer esto de esta forma, pero también tiene el agregado de la complejidad de trabajar con víctimas y con sobrevivientes, que lo hace todo un poco más desafiante. Digo, muchas veces puede no ser lo más cómodo del mundo para mí, por ejemplo, como productora, un montón de cosas que hay que hacer, pero lo importante era siempre poner el eje en la comodidad y en el bienestar de quienes nos iban a dar testimonio, porque estábamos al tanto de que lo que nos iban a contar era algo sumamente sensible y que por ende tenían que darse un montón de condiciones para que quisiesen contarnos y compartirnos su historia con una cámara en la cara, que no es menor contar todo eso. Y eso implicaba de repente ir a grabar a Canning, ir a grabar un montón de lugares que, bueno, quizás a mí no me resultaba cómodo, pero lo importante era esto. Entonces, lo que hicimos para justamente generar como este clima de confianza y de comprensión y de acompañamiento del proceso de estas personas fue tener un primer contacto en el cual les contábamos lo que queríamos hacer, cuál era nuestro proyecto. Si les interesaba saber un poco más de eso, teníamos una reunión virtual en la cual conversábamos y les contábamos un poco más, nos contaban ellos también más, no tanto a modo de entrevista, sino más una conversación, pero en el que sí ellos podían palpar mejor por dónde iba a ir el momento del rodaje. Y si se sentían cómodos en esa segunda instancia, pasábamos a la siguiente de coordinar el día del rodaje, en el cual las 4 personas eligieron dónde querían que fuesen sus entrevistas, eligieron qué otras personas querían que estuviesen presentes acompañándolos en ese momento, y en el cual siempre los 4 rodajes los empezamos o los terminamos almorzando, merendando, desayunando con los 4 jóvenes que nos dieron testimonio, ¿no? Como una forma de decir, bueno, no es solo vamos, nos das tu testimonio y nos vamos, ¿no? Estamos acompañando todo este proceso y siendo parte de esto que te pasa a vos también. Sí, y todo el tiempo con esta noción de que no estábamos buscando, o sea, que el objetivo de todo nuestro trabajo no era obtener un producto final, sino que era el proceso en sí lo que estábamos produciendo. Como, sí, va a haber una pieza audiovisual al final de esto, pero el proceso en sí fue un activismo, fue una manera de hacer algo por el futuro y el presente de las niñeces. Y en ese sentido, algo que fue muy lindo, me parece, en esto que decimos de que acompañamos el proceso personal de quien está regalando su historia en pos de algo más, porque eso también algo que estaba en común en los 4 era compartir nuestra experiencia dolorosa, muchas veces triste, pero con un sentido que iba más allá, o sea, lo estábamos haciendo porque creíamos que a partir de nuestro testimonio iba a haber muchas otras personas que se iban a sentir identificadas y que iban a sentir que no tenían mala suerte, que no les pasó eso por mala suerte, sino que les pasó eso porque la estadística es enorme y es una problemática constante. Y en eso, en el documental en sí, hubo un proceso personal de cada uno de los protagonistas. Fue muy, muy lindo ver, por ejemplo, una de las personas que dio testimonio, que se llama Daniela, en esta primera entrevista que les contó Delphi, que tuvimos previo a iniciar todo el proceso de rodaje, a ella le costaba contar su historia, le costaba hilar los recuerdos, tenía muchos baches de memoria, había muchas cosas que las decía como si hubiesen pasado antes de lo que realmente habían pasado. Su relato era muy, muy desordenado y a la vez
ella no podía reconocer la gravedad de lo que le había pasado. Decía mucho como, bueno, pero no sé si mi historia les va a servir, porque no es tan grave como lo que les pasó a los otros chicos. Y la historia de ella era realmente, realmente fuerte. Sí, incluso había cosas que las contaba en tercera persona, como para separarse. Sí, sí. Y luego de esa primera entrevista, yo le pedí si podía quizás acceder a los documentos judiciales de su causa, que ella no se acordaba nada de su proceso judicial. Y ahí empezó a buscar y me decía que no lograba acordarse dónde había ido a declarar, que sus familiares tampoco. Y después de un tiempo me contó que gracias a esa primera entrevista que tuvimos, ella se dio cuenta que tenía que trabajar más sobre su trauma. Ella es psiquiatra y se dedica al abordaje de personas con tipo de trauma complejo, y que también es llamativo cómo ella decidió trabajar con personas que tuvieron experiencias similares a la de ella. Y nos dijo eso, después de la entrevista que tuve con ustedes, tuve que identificar más en mí todas esas cosas que yo analizo en mis pacientes. Y cuando finalmente tuvimos la entrevista para el rodaje, cuando la estábamos grabando, su relato fue totalmente distinto, mucho más cronológico, hablando en primera persona, se emocionó y lloró, cosa que no había pasado para nada en la primera entrevista. Eh, y bueno, ese proceso fue muy, muy lindo de ver, y desde mi propio proceso en el documental, un desafío enorme que había era que, claro, las otras personas que daban testimonio lo daban un día en específico, que nosotros coordinábamos, que de hecho esto, como decía Delphi, nos encargábamos de que se sintiesen cómodos, llevábamos facturas, si querían cancelar el día, bueno, lo pasábamos al rodaje, si querían estar acompañados, dejábamos que estén acompañados por quienes quieran, pero yo tenía que estar todo el tiempo en constante contacto con la problemática, tenía que estar en los rodajes, haciendo las entrevistas, escuchando los testimonios, después editando y ayudando en la edición, que la edición y el montaje en general lo hizo Iván, que hoy no nos acompaña, pero también fue parte muy importante del proyecto. Y tenía que estar también escribiendo la teoría y tratando de entender con conceptos teóricos mi propia experiencia, y a veces era una saturación total. En un momento era como, no puedo más, no quiero más, y eso también fue un desafío, no solo para mí, sino para Delphi e Iván, que eran quizás las personas ajenas, que también tenían que ajustarse a mis tiempos y a mis necesidades. eh, y a mí me sirvió el proceso para darme cuenta que realmente había muchas otras personas que se habían sentido de la misma manera que yo, y que iba a haber muchas más, lamentablemente, pero a la vez sirve para no sentirte esto, que tenés una mala suerte o que lo que te pasó es lo peor del planeta Tierra. Y bueno, eso fue muy lindo de ver. Sí. Y algo muy importante para nosotros en este proceso y en este acercamiento que teníamos, porque por ahí esto de contar de las distintas instancias parece que fue algo todo muy encimado, pero en realidad fue un proceso de casi 1 año y medio, ¿no? Se les daba tiempo de procesar la información a los que daban testimonio y de realmente ver si querían o no, no que en el momento tenían que, bueno, hay 2 semanas para hacer esto, para nada. Eh, y era todo un proceso hecho desde la empatía y sabiendo que abordábamos una temática que podía resultar muy sensible para todos los implicados, porque esto de repente estaba la madre o el hermano en el mismo lugar con la entrevista y también son parte del proceso, por más de que ellos no aparezcan en cámara y no estén dando su voz y su rostro en el documental. Em, y lo que hacíamos era justamente no buscar el golpe bajo, como que ya
con lo que ya sabíamos era más que suficiente para sentarnos y decir, contanos tu historia, y que cada uno eligiese, y era lo que les decíamos de manera explícita, lo que ustedes no quieran contar, no lo cuenten, sea algo de lo que quieren, de lo que no quieren hablar, no se habla. Si quieren cortar en algún momento, estábamos completamente dispuestos a que ellos pudiesen tomar esas decisiones también, que no se sintiesen como que no podían o que estaban obligados a decir cosas que no querían o que no podían decir hasta acá, este es mi límite, por estar frente a una cámara contando algo. Porque finalmente es el testimonio de cada uno y cada quien cuenta su historia y lo que quiere contar. Así que eso, nos sentábamos y le decíamos, contanos tu historia, y por supuesto iban surgiendo algunas repreguntas, pero nunca orientadas al abuso, sino al proceso judicial, eh, y, y cómo se desarrolló eso, qué recordaban de ese momento, del espacio. Sí, esto de no buscar el amarillismo o el golpe bajo está relacionado a la intención de no revictimizar. Ahora vamos a profundizar más sobre eso, pero la intención activa de no revictimizar a quienes nos están dando su testimonio, a quienes están usando su historia personal en pos de sensibilizar y concientizar sobre una problemática. Y en este sentido, por ejemplo, algo que sucedió es que cuando haces una producción audiovisual, ahí está la parte de concientizar, visibilizar sobre la problemática, pero también está la parte estética de cómo se estructura el relato, de qué elementos, de qué recursos se eligen para narrar mejor esa historia. Y una cosa que nuestro tutor de tesis nos preguntó fue por qué los testimonios, teniendo en cuenta que el objetivo de la película es interpelar al espectador, ¿por qué los que dan testimonio no miran a cámara? Que claro, tenía sentido. Estéticamente y por el relato y la narrativa tenía mucho sentido, pero estas personas, incluida yo, estábamos contando nuestra historia. Ya esto, como dijo Delphi, estar sentado enfrente de una cámara tiene un peso, estar siendo filmado y que te vean, porque la voz muchas veces, como puede pasar, creo que a todos les debe haber pasado alguna vez, que mandan un audio y lo escuchan y dicen, ay, qué horror. Bueno, cuando te ves grabado es 10 veces peor, porque no es solo tu voz, sino es todo tu cuerpo. Ya estábamos enfrente de una cámara poniendo nuestro relato y nuestro cuerpo, y encima teníamos que mirar a cámara, era un montón. Entonces dijimos, no, nada de mirar a cámara. Se mira a la persona que te está entrevistando, que además la persona que entrevistaba era, bueno, nosotras dos entrevistamos, pero siempre mirando a los ojos, con un tono de voz tranquilo, cálido, quizás de vez en cuando haciendo algún chiste para generar más confianza y romper el hielo. Entonces, eso también tener en cuenta cuando se trabaja con víctimas y sobrevivientes, hay que tener todo esto en cuenta y hay que estar activamente atentos y atentas a no revictimizar y a que no hace falta, además, contar detalles, contar cosas como feas, claro, para generar morbo, no hace falta. Las historias que son fuertes porque sí, porque son así y no hace falta ir al detalle mínimo para llegar a la población, menos cuando gran parte de la población vivió violencia y abuso en su niñez. Bueno, digo, bueno, acá vamos a hablar de esto que veníamos diciendo. No alcanza con tener la intención. Nosotros hablamos de la comunicación porque es a lo que nos dedicamos, pero cada uno lo puede adaptar a su campo de trabajo, a su campo profesional, a lo que haga en su día a día. No alcanza con tener la intención de no revictimizar a las víctimas y a los sobrevivientes, sino que hay que activamente
comunicar por el respeto y el empoderamiento de las víctimas, teniendo en cuenta las estadísticas. Acá hay algunas que resaltamos. En Argentina hay 13 millones aproximadamente de niños y adolescentes. De ellos, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, hay casi 6 millones. De estos 6 millones, el 59%, es decir, bastante más de la mitad, entre los 1 y los 14 años experimentó prácticas violentas de crianza. Prácticas violentas de crianza pueden ser no solo el castigo físico, sino, como acá dice, la agresión psicológica. El 42% recibió castigo físico y el 51,7% agresión psicológica. Es decir, muchísima gente. Y esto, teniendo en cuenta que no se denuncian la totalidad de los casos. Y acá ponemos otra estadística de Carlos Rosansky, que es ex juez federal. Se denuncia menos del 10% de los abusos sexuales en la niñez. Esto significa que de cada 1000 denuncias, solo se esclarece 1 y 999 quedan impunes. Es decir, cada vez peor se pone la estadística. Sí, hay que tener en cuenta que de ahí sale lo que comenta Rosansky, que el nivel de desprotección en el que se puede encontrar una niña que en su casa, o sea, en el ámbito privado, está siendo violentado o violentada, es altísimo, porque el niño o niña en general, salvo contadísimas experiencias, no tiene la posibilidad de salir de su casa y voy a una denuncia o me voy, o de hablar de la misma forma que quizás algunos adultos, tampoco todos, pero eso ya es otro tema, pueden tener los recursos. El ámbito privado y de desprotección es altísimo, y muchas veces sucede que los otros adultos que están alrededor tampoco acompañan y protegen a las niñeces. Sí, sí, tal cual. Y bueno, resaltamos las estadísticas por esto, para tener en cuenta la cantidad de personas con las que convivimos diariamente que sufrieron algún tipo de violencia y abuso en su niñez. Es decir, esto lleva a que estas personas hayan sido víctimas y quizás muchas veces sigan siéndolo. Teniendo esto en mente, es que nosotras decimos, no alcanza solo con no revictimizar. Hay que estar preparados todo el tiempo, al menos los que trabajamos en la comunicación, para comunicar por el respeto y el empoderamiento de las víctimas. Y siempre poniendo eso en el centro, eso como herramienta que nos guía hacia cómo vamos a abordar diferentes situaciones, problemáticas, proyectos, siempre teniendo eso en mente. Y ahora vamos a pasar con algunos ejemplos específicos de comunicación, pero que están todos vinculados a distintas organizaciones y fundaciones, así que toca distintos ámbitos finalmente. Que lo que vemos es que muchas veces en campañas de concientización, y lo que buscan es sensibilizar y concientizar sobre el abuso de las niñeces, sobre la violencia, concientizar sobre las herramientas que hay para que se pueda denunciar o puedan salir de ese ámbito violento. Muchas veces acuden a herramientas y elementos que terminan generando el impacto contrario, ¿no? Muchas veces en el afán por acudir a determinados elementos visuales o discursivos, terminan revictimizando en lugar de empoderando y de escuchando por ahí a las niñeces. Sí, y ahí muchas veces pasa que se acude a estas herramientas visuales feas, por así decirlo de una manera fácil, con la idea de que eso va a generar más empatía en la persona que lo esté viendo. Y eso quizás funciona cuando queremos comunicar sobre experiencias o situaciones y realidades que son lejanas y ajenas. Por ejemplo, ahora
en el mundo están pasando muchas guerras y algo que vemos es imágenes muchas veces de niños mutilados, por ejemplo, o un video de personas durmiendo en campos de refugiados y que caiga una bomba cerca. Eso también es explícito y eso también es quizás morboso y busca como mostrar al máximo al detalle, pero para nosotros que vivimos en Argentina, posiblemente nunca hayamos vivido un contexto de guerra, por suerte, y esas imágenes nos muestran que esa realidad existe y que esa realidad está sucediendo, y quizás en ese sentido son necesarias de alguna manera, porque te acercan a eso, una realidad. Lo mismo, por ejemplo, en las películas muy explícitas sobre la dictadura militar de Argentina. Quizás personas que estuvimos más cercanas a esa realidad por tener parientes o quizás ir a una escuela donde se hablara sobre el tema, sabés cómo fue, pero también hay muchas personas que desconocen y mirar esas películas quizás que son explícitas, que muestran la tortura, sirven para entrar en razón de lo terrible que es o que fue esa situación. En esas situaciones donde lo que se está mostrando es algo ajeno, algo quizás lejano, puede servir, puede ser necesario. El tema es que con el abuso y la violencia en la niñez, que como vimos es algo absolutamente masivo y que está en todas las sociedades, y que seguramente conocemos a alguien que fue violentado o abusado en la niñez, si es que no somos nosotros mismos, no hay que generar eso, no hay que generar el morbo porque vamos a estar revictimizando, ¿sí? Sino que hay que generar campañas que como apapachen a las víctimas. Ahora vamos a mostrar unos ejemplos de lo que estaría bueno evitar. Sí. Bueno, estos dos ejemplos, que uno es el de la izquierda, es motivando en teoría a denunciar, y el segundo tiene que ver con el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Nosotros lo que notamos acá es la identificación que esta imagen genera, ¿no? O sea, en vez al niño o niña que fue violentado, o incluso al joven que en su niñez fue violentado y todavía no lo pudo, no lo pudo decir, son imágenes ambas que no los empoderan en absoluto, sino que les dicen, bueno, este es el lugar que vos ocupás. Eh, Vos sos esta persona, este muñeco como de trapo, de piñata, como para golpear, eso es un horror, que se esconde atrás de un mueble, ¿no? Le deja el lugar de víctima, ya los colores también nos dicen como, bueno, es todo oscuro, o sea, no hay lugar para otra cosa en tu vida, es esto que está acá. Digo, perfectamente el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil podría ser esa niña jugando en el parque y sí, teniendo una infancia, una niñez feliz y protegida justamente porque no está siendo maltratada, no haría falta esta imagen tan horrenda, la verdad. Sí, y ahí para explicar un poquito, que es algo que todos experimentamos, pero quizás no sabemos cómo funciona, la comunicación y cuando, por ejemplo, vemos una película y nos llega, nos emociona, y quizás es una película de una realidad lejana, desconocida, pero hay elementos de esa experiencia del protagonista que nos llega. Lo que está funcionando es la interpelación y la identificación de nosotros mismos, de nuestra propia historia, de quiénes somos en eso que estamos viendo. La comunicación funciona mucho así. El marketing, por ejemplo, la publicidad, trabaja con eso constantemente, con interpelar a quien está mirando eso. Y la comunicación de, por ejemplo, las agencias que buscan sensibilizar o que buscan donantes para alguna causa colectiva, también están todo el tiempo trabajando con eso. El cine, bueno, toda manera de comunicación trabaja con la interpelación y la identificación. Eso funciona a partir de compartir elementos.
vos mostrás algo que sabés, teniendo en cuenta quién va a ser tu público objetivo, que sabés que va a resonar con esa persona, sabés que va a haber algo de lo que estás mostrando que la persona que lo vea se va a sentir identificado. Y eso genera un lazo emotivo, es emocional el vínculo que se establece entre la placa o el contenido de comunicación y la persona que lo está recibiendo. En este caso, si se está buscando concientizar sobre una problemática y se está buscando luchar en contra de, por ejemplo, el abuso en la niñez y que se denuncie, si vos estás apelando a que la persona que lo mire denuncie, estás dando por sentado que esa persona o vivió la situación en carne propia o tiene a alguien cercano que puede llegar a necesitar denunciar una situación así. Entonces, ya sabés que la persona que va a ver eso tiene un vínculo con esta situación, por ejemplo, el abuso en la niñez, muy cercano. Entonces sabés que se va a sentir identificado con eso. Si vos mostrás una niña de trapo, asustada, escondida atrás de un mueble gris, todo oscuro, la persona que mira eso dice, esa niña soy yo. Esa niña que está ahí escondida en un lugar todo oscuro y se está tapando la cara porque tiene miedo, soy yo, me identifico. Si esa persona, que en teoría debería ir a denunciar o debería hacer algo en la escena pública por este delito, se identifica con esa niña, no lo va a ir a hacer, porque dice, esa niña está absolutamente desprotegida, no tiene poder de hacer nada, es lo contrario a empoderar a alguien. En cambio, si se mostrara, como dice Delphi, por ejemplo, en la segunda imagen, a una niña feliz, con familiares o adultos alrededor, porque muchas veces no son nuestros familiares quienes nos protegen, con personas adultas alrededor que la están cuidando, que están jugando con ella, esa niña, o quizás esa adulta que tuvo esa experiencia en la niñez y se identifica con esa niña, ve y dice, esto está pasando ahora. Ahora hay niñeces que son protegidas. Eso también me podría haber pasado a mí y ahora esa es la realidad de muchas personas. Entonces voy a ir a denunciar porque eso puede significar algo bueno. O voy a contar mi testimonio públicamente porque eso puede ayudar a otras personas. Y ahí la identificación funciona de una manera positiva, sin revictimizar. Bien, eso, prepárense. Y acá, en estas dos imágenes, solo con estas dos podríamos estar otras 2 horas más hablando porque son terribles, pero bueno, por ejemplo, esta de la izquierda, de la mamadera, que habla del maltrato infantil, lo circunscribe a un sector etario muy, muy pequeño y de una forma como demasiado extrema ahí con esa sangre que igual parece ketchup, es una cosa horrible. Pero digo, deja por fuera o lo que le está diciendo a un montón de personas es, bueno, por ahí me pasó, por ahí yo no tenía 2 años y tomaba madera cuando me pasó, por ahí tenía 10, y entonces que no se toma de la misma manera, no cuenta lo que a mí me pasó, entonces no tiene el mismo peso, no debería denunciarlo o no debería decir nada porque, bueno, ya era un poco más grande, no es lo mismo. O lo mismo con adultos y con jóvenes que recién en su adultez pueden reconocer lo que les pasó en la niñez y trabajarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Como que él le dice, bueno, vos ya no entrás, ya está, no importa, lo tuyo ya pasó. Y en el de la derecha, que bueno, desde la foto, todo, y el texto dice, el daño está hecho, toda forma de maltrato deja una marca permanente. Justamente lo que hace es condenar a la persona que fue víctima de abuso en la niñez. Y le dice, bueno, tu lugar es este y por siempre va a ser este, así, oscuro, marcado, negativo, y no vas a poder salir de este lugar en el cual te ponemos como sociedad. Te quedás, es inamovible, ¿no? Tiene como una cosa ahí
de rigidez, Sí, y como de la incapacidad o la imposibilidad de transformar el dolor de esta persona. Dice, bueno, vos no, o sea, te pasó esto y así vas a vivir toda tu vida y vas a morir. Cuando justamente lo que nosotros promovemos con todo este trabajo, con esta charla, con el documental y con todo, que tiene que ver con la posibilidad de transformar, perdón, con transformar. No puedo. sí, bueno, con transformar la experiencia personal en algo más allá, en algo que sirva para darle un sentido diferente a lo que pasó, eh, y así convertirse en sobreviviente, porque eso que no lo explicamos, que Delphi aclaró que diferenciamos víctima de sobreviviente y que tiene que ver con un proceso personal y también colectivo, tiene que ver con que víctima sos en el momento que te está pasando el hecho y durante todo el tiempo en el que no puedas salirte de esa posición de víctima. No quiero que se malentienda como que la víctima es quien tiene la responsabilidad de lo que le pasó o de salir de ese lugar. No, por supuesto que no. Pero sí con esto de que a partir de estos márgenes de civilidad que hablábamos se amplían y la sociedad está más preparada para recibir a esta persona dañada, esta persona puede empezar a deshacerse de la oscuridad de lo que le pasó y comprender que lo que le pasó forma parte de una realidad social, de una problemática y que está bueno de alguna manera ver que el conjunto de la sociedad se empieza a mover por cambiar, por tratar de que esto no siga sucediendo. Entonces, esa persona que puede llegar a dar el testimonio como nosotros cuatro en un documental, puede quizás, no sé, quizás doy un ejemplo, es una profesora y se da cuenta de que sus alumnos tienen el ojo más entrenado para darse cuenta si alguno de sus alumnos está siendo maltratado o abusado y puede hablar con esa persona y ayudar. Hay diferentes maneras de transformar la experiencia personal en algo que vaya más allá y convertirse en sobreviviente. La persona que dice yo soy sobreviviente y cuando ya se reconoce como tal, con eso también de la identificación y de la constitución de nosotros en el mundo, que puede decir yo soy sobreviviente, ya hizo ese proceso, ya pudo cambiar, gracias a que los márgenes de visibilidad sociales se ampliaron. Esta publicidad no aporta eso, no ayuda para nada. Sí. No, sí pasa. Y no vamos a dar solo ejemplos negativos, sino también algunos ejemplos que no generan revictimización. Bueno, el ejemplo de la izquierda es de ACNUR, de la Agencia para Refugiados de la ONU, que busca justamente mostrar a las niñeces en espacios coloridos, jugando. La publicación estaba acompañada también de otras fotos en las cuales estaban dibujando, compartiendo con otras niñeces, y aprovechan igual la oportunidad de hablar y de sensibilizar sobre lo que es la niñez y cómo debería ser una niñez protegida, ¿no? Tengamos en cuenta que es la agencia para refugiados, con los espacios en los cuales tienen que vivir y transitar, y no los muestra como unos nenes tirados en el medio del desierto, sino que, bueno, tienen espacios para desarrollar su creatividad, para compartir con pares, entretenerse, Sí. al aire libre o no. Claro, sí, sin dejar de descuidar que eso es una responsabilidad de todos, más que nada de los adultos, ¿no? Teniendo en cuenta también que los refugiados, si no me equivoco, tendría que ver la estadística, pero más del 45, me parece que más del 45% de los refugiados en el mundo son niños. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ahora también la problemática de la inmigración está muy latente, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y eso, y las otras imágenes, algo que también está bueno, eran niñeces de diferentes ámbitos culturales. Había niñeces
negras, de pueblos originarios, musulmanes, para dar una idea de que esto, ¿no? Todos los niños y niñas merecen una infancia, no se puede dividir unos sí, unos no. Eso estaba bueno. Sí, y la imagen de la derecha es un ejemplo que nos pareció como un buen ejemplo de esto, de cómo comunicadores tenemos que tener la capacidad de que el mensaje llegue con diversidad de herramientas. Y acá es una organización sin fines de lucro que se encarga de concientizar sobre el grooming en Argentina para escuelas, para familias, y una fecha que podría ser una fecha para nada relacionada con la temática que tratan, como es carnaval, durante el verano, la aprovechan para hablar de lo que ellos quieren, que es, bueno, hay adultos, hay personas que se ponen a través de una pantalla, que sería la máscara a la que hace de referencia, eh, y bueno, conversan, abusan, distintas formas hasta como de llegar a lo que se entiende como grooming, con nuestros niños, niñas y adolescentes, y tenemos que protegerlos. Sí, el grooming es el acoso y el acercamiento de adultos mediante plataformas digitales con niños, ¿sí? Y se considera grooming, no es necesario que haya una instancia física para que sea, claro, en persona para que se considere grooming el delito. No, el delito es por medios digitales, se acosa y se hace abuso de poder y muchas veces abuso sexual a niñez. Bueno, No, ya eso como cierre, la sociedad tiene que estar preparada para recibir el discurso traumático de las niñeces, eso es ampliar los márgenes de visibilidad, y más allá de que nosotros acá lo encaramos desde el lugar de la comunicación, porque bueno, es nuestro trabajo y nuestra carrera, eh, todos y cada uno de nosotros tenemos distintos espacios y distintos lugares desde los cuales podemos analizar nuestras prácticas eh, y cambiarlas de una manera positiva, ¿no? Escuchar a las niñeces que tenemos alrededor o al momento eh, de hablar del tema, incluso puede sin ser con niñeces, sino con otros adultos, hablamos del tema y implica no poner el foco en la víctima como responsable, que muchas veces lo escuchamos y sucede. Implica también, por ejemplo, al hablar de determinadas temáticas, no develar datos confidenciales que van desde la foto, van al nombre. Es algo que vemos mucho por ahí en el periodismo. En los últimos años se está promoviendo mucho más la concientización de eso y por eso tenemos casos en los cuales realmente no conocemos la cara ni el nombre de las niñeces, como un ejemplo muy mediático fue el del caso Arcoiris, que es esto, se necesitaba nombrar, bueno, se puso un nombre Arcoiris que no remite a nada de esa niñez vulnerada. Tiene que ver también con la descripción que hacemos muchas veces de las cosas o los calificativos que se usan para hablar de ciertos temas que finalmente lo que logran es más desinformar y agredir que otra cosa, ¿no? Como, ay, pobre, le destrozaron la vida. Y la verdad es que eso, justamente con la identificación de otras personas que pueden estar escuchando eso, no, no lo dejan en un lugar muy protegido, muy de sentirse escuchado, tampoco de querer contar, no, pues si yo te cuento y me vas a decir, ay, pobre, me hicieron mierda, la verdad no te voy a contar nada. sí, sí, es esto un poco de una autovigilancia continua, por esto que decimos que el adultocentrismo es algo que funciona de manera transversal y ninguno de nosotros está salvado de ser adultocéntrico, porque nos criamos así en esta sociedad. Entonces hay que estar constantemente, es una tarea activa y constante de autovigilarse y también estar atento a los demás y no tener miedo de decirlo, ¿no? Yo muchas veces soy la insoportable de eso que estás diciendo con varias cosas, ¿no? Pero eso que estás diciendo es racista, eso que estás diciendo es adultocéntrico, eso que estás diciendo, y sí, es pesado, pero muchas veces las personas no se están dando cuenta de que están haciendo eso, y está bueno
tener esa práctica. Y también con nosotros mismos. Muchas veces, no sé, estamos así, tenemos un pensamiento, no sé, me pasa quizás de estar en el colectivo y que haya un montón de niños gritando y pensar, ay, qué pesados. Y después, no, son niños, está bien que estén así gritando, es lo que tienen que hacer siendo niños. Eso por un lado. Después, por otro lado, también tener conciencia de que la empatía es necesaria, más en los tiempos que corren ahora, donde todo parece que se resuelve de manera individual, donde muchas veces los discursos establecen que hay buenos y malos, y que cuando recibimos esas cosas, cuando leemos discursos de odio, cuando nos acercamos a noticias que nos generan bronca y generan como, ay, esto es culpa de esta persona o de este grupo de personas, tener en cuenta que en esos grupos de personas siempre hay niñeces y que cuando, si llegamos a sentir odio, llegamos a decir, estas personas no merecen nada o estas personas tienen la culpa de todos los males del universo, tener en cuenta que dentro de esas personas seguramente más de la mitad sean niños. Y quizás ahí decimos, pará, no sé si da sentir ese nivel de odio hacia niñeces. Espero que no dé. Eso por un lado. Después, también las personas que trabajamos con cuestiones sociales y que quizás elegimos trabajos que tienen que ver más con el servicio o con hacer algo que deseamos o que deseamos que mejore la calidad de vida de alguien, por lo menos, tener en cuenta que esto que hablábamos hace un rato, que puede llegar a ser incómodo, que puede llegar a generar que los tiempos sean más largos, que tengamos que cambiar cosas sobre la marcha, que tengamos que rehacer, que quizás tengamos que comunicar algo no de la manera que va a generar más interacciones en Instagram, pero sí de una manera que esté protegiendo a las víctimas, que cuando una persona víctima o sobreviviente lea eso se sienta tranquila, se sienta como abrazada, tenida en cuenta, eso también. Y otra cosa que para mí es una de las cosas más importantes, creo, que cuando alguien te cuenta, cuando alguien tiene la confianza de contarte que le pasó algo malo, sea lo que sea ser abusado sexualmente, violentado, haya sido una situación de racismo, de xenofobia, etcétera, hay que escuchar lo que esa persona está diciendo y hay que validar lo que está diciendo. Algo horrible, creo que la forma más grave de revictimización que hay es decir, eso que estás diciendo no es así, o no tiene sentido, o está bien la manera en la que reaccionaron estas personas. Eso es lo peor para mí. Y hay que estar conscientes de que quizás podemos llegar a ser alguna vez esa persona que va a escuchar a la víctima o al relato del trauma y hay que estar preparado para accionar sobre eso. Sí, o cuando alguien te cuenta ya ha pasado un tiempo sobre la temática que sea, nuevamente, no solo sobre niñeces, no decir, bueno, pero no pediste ayuda, o ¿por qué lo decís recién ahora, si ya pasó tanto tiempo? Porque de esa manera no estamos ni empoderando ni ayudando a la persona en absoluto, a nada, sino todo lo contrario y la estamos justamente revictimizando. Bueno, pasó, Sí. el momento esperado. Bueno, ahora llegó el momento de preguntas y respuestas. Ahí está. Y ahora sí, les escuchamos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, algo. Comentario, lo que sea. Bueno, primero les quiero agradecer el trabajo y el trabajo además que hay atrás del trabajo, me parece importantísimo y les agradezco infinitamente. Así que bueno, ahora a ver si hay preguntas, después yo voy pensando a ver si tengo alguna. Muchísimas gracias, chicas. No, ustedes.
Tan tímidas las personas. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, Perdón si porque me conecté tarde, tuve problemas para conectarme, pero no sé si se llegó a tocar, sino por ahí una opinión personal o una posición respecto a la comunicación del caso de Juan Alear, cuando se comunicó, cuando él, con las herramientas que tuvo, lo pudo decir y contar públicamente cómo lo hizo, cómo jugó el consentimiento previo o no de otras víctimas sobrevivientes del caso, porque fue resonante incluso de lo que yo pude ver de las asociaciones y personas especializadas en la temática. Es como que después me parece que se siguió comunicando, pero ya con más cuidado o a partir de ciertos errores. Si tienen por ahí alguna posición sobre cómo estuvo la comunicación, que aparte tuvo un caso, tuvo mucha resonancia a nivel nacional. yo no lo conozco al caso. ¿Vos lo conoces? no tampoco, No, así que no. no. Necesitaríamos buscar un poco más del caso y de cómo se comunicó justamente lo que nos comentás para poder decirte un comentario. Pero sí muchas veces sucede que se habla de una temática y por suerte ya hay muchas más personas y dispositivos que están preparados por ahí para darse cuenta que no se está comunicando de la manera correcta, y alzan la voz y lo denuncian y lo dicen, y sin llegar a ser la comunicación perfecta, después sí se logra eh, por lo menos corregir algunas cosas. Eh, por supuesto que quisiéramos todos que eso suceda desde un principio y no tener que decir, che, me parece que acá no están cuidando a la persona o la identidad o lo que sea, sin hablar específico de este caso porque no lo conozco, pero sí pasa eso, que muchas veces por suerte ya hay más personas alertas y dispuestas a señalarlo para que se corrija. No, es el caso de Paz Seguro, el caso del periodista Rosarino, que en el programa de televisión, él desde su programa lo cuenta en primera persona Ah, de sí. él y del hermano, de los hermanos, y después los hermanos, la hermana sacó un comunicado público diciendo que él no tenía el consentimiento previo para comentar públicamente el caso judicial, porque él tuvo denuncia judicial, un proceso judicial de por medio, y se replicó mucho a nivel nacional en los medios. Supongo que también hubo una decisión de los dueños del canal y de ese medio periodístico en la comunicación del caso, pero es ese caso el que el periodista se llama Juan Pedro Alear. Sí, no te habíamos entendido el nombre del periodista. Sí es verdad que cuando hay causas, no soy especialista en esto, pero cuando hay causas abiertas, a veces sí hay información que es mejor dar, a veces no, dependiendo la causa también y la postura que tienen las personas involucradas ahí, pero sí es verdad que muchas veces puede jugar en contra de las víctimas. Pero en cuanto específicamente, sacando esto que mencionabas de que no se podía hablar de la causa judicial abiertamente, a lo que significa que un periodista reconocido como es él, en un medio también muy reconocido, pueda hablar en primera persona de algo que le pasó, es algo importante a nivel comunicacional porque justamente está dando cuenta de que las personas que fueron víctimas pueden hacer sus vidas y tener vidas más o menos lo que se dice, está mal decir esta palabra, pero normales, tener una carrera profesional, tener un desarrollo eh, eh, bueno como ser humano y como profesional, estar como conductor en un noticiero es algo que tiene mucha valoración a nivel social y además el hecho de que es un varón, eso también tiene un gran peso comunicacionalmente que va a hacer que muchos varones, que sabemos que viviendo en una sociedad patriarcal les cuesta mucho más hablar de sus traumas, y reconocerse también públicamente como víctimas, y que este periodista lo haya hecho seguramente ayudó
puede ser, a muchos otros varones a poder hablar de eso. Así que desde lo comunicacional yo pienso eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo acá. Hola. ¿El documental está disponible en alguna plataforma o algo para acceder a verlo? No, aún no se estrenó, por eso seguro lo dijimos al principio y muchos se deben haber conectado después, pero estamos esperando una fecha de estreno que la van a saber porque vamos a difundir y demás cuando eso suceda, pero aún no está disponible por eso, porque apuntamos a que tenga un estreno en una pantalla grande. Bueno, excelente. Espero la información entonces. Sí, en cuanto lo tengamos, al margen de nosotros publicarlos por todos lados, también se lo pasamos a adultos para que se lo compartan a quienes se inscribieron. Dale, gracias. Hola, yo quería hacer un comentario. Yo soy psicóloga, me llegó desde LinkedIn, entonces me encantó poder sumarme. No conocía la institución de adultos y la verdad que me parece genial la iniciativa y esto de que sea abierto me parece hermoso. Yo trabajo en un equipo que damos atención comunitaria a población que es de una villa a las afueras de Buenos Aires. Y muchos de los casos, yo estoy en el equipo de terapia familiar y muchos de los casos tienen que ver con abuso intrafamiliar, casos judicializados, y me parece hermoso que desde otra disciplina, que yo nunca había estado en contacto con otro discurso que no fuera el de psicología, que se visibilice la manera en la que se comunica y que también el impacto que puede tener en que se den realmente testimonios, ¿no? Porque es esto, la información que le llega a la gente para poder problematizar lo que sucede, la concientización, me parece hermoso cómo ustedes lo abordaron y me encantó haber participado de esto, así que bueno, eso, contarles un poquito de dónde vengo y felicitarlas. Muchas gracias, Delphi, De nada. compañera de nombre. Sí, No, total. muchas gracias por tu comentario. Y sí, la idea de adultos, bueno, ya lo dirá Silvia, lo dijo mejor que yo, pero justamente es eso, que nos podamos cruzar de distintas disciplinas y cada quien aportar desde su lado, ¿no? Hacer un trabajo colectivo para proteger a las niñeces. Hermoso. Sí, sí, tal cual. ¿Alguien más tiene algún comentario, preguntas? Cualquier cosa que se les ocurra, realmente. Como le digo a mis alumnos, no hay preguntas bobas. Hola, ¿qué tal? Lo mío no es una pregunta, es solamente un comentario. Felicitarlas muy fuerte a todo el equipo por haber materializado el documental. La verdad que es muy importante que existan pelis que hablen del tema, no hay tantas en Argentina. Entonces, hacer que el cine argentino hable de eso, la verdad que es un montón y se recontra agradece. También quería agradecer la la calidad y la claridad con la que fue este encuentro. O sea, qué envidia en cuanto a cómo hablan del tema. La verdad que qué bueno que estuvo. Real, súper claro todo. Y un comentario nada más de esto de que ahora viene la etapa de estreno, el documental bueno, y de visibilizarlo, la obra terminada. Siempre es como muy importante, yo creo que un director acompañe mucho la obra y acompañar la obra también me parece que es estar presente en las proyecciones que haya. Y sé que por ahí es un laburo como muy cansador porque es la misma película siempre y uno la ve varias veces, pero después de tanto esfuerzo y laburo siempre sentí que eso está bueno, que se haga porque te acerca muchísimo más al público y realmente ahí es donde yo creo que una película termina, donde encuentra su feedback con el público, que ojalá que lo tengan, chicas, y que sea de gran, digamos, ayuda para tratar de entender y cerrar el proceso que hicieron, que es enorme y que de verdad se lo súper agradezco porque es necesario este tipo de cine también. Nada, eso. Gracias. Bueno,
Muchas gracias a vos por tu comentario y bueno, me alegro muchísimo de que haya sido claro lo que expusimos hoy. Estábamos un poco preocupadas por eso, porque quizás a veces hablamos con palabras teóricas y demás, pero está bueno que haya sido claro para todos. Eh, y con lo del documental, absolutamente, nosotras vemos este documental solo como una herramienta. Si bien amamos el cine y cuanto más sabemos, más nos enamoramos y ojalá podamos vivir de algo relacionado al cine, que está difícil justo ahora, mal timing el nuestro, pero sí, nosotras la vemos como una herramienta más para hablar sobre la temática. De hecho, apuntamos a poder difundirlo en diferentes espacios, no solo en cine, sino en sindicatos, colegios, el Poder Judicial ojalá nos reciba. Así que sí, absolutamente vamos a estar ahí. Si tenemos proyecciones en cine, vamos a estar contentísimos. Chicas, acá les quiero leer, bueno, por un lado Nicolás dice muchas gracias, y Caro, una compañera, dice es muy lindo y alentador el mensaje de que hay vida después de habitar y denunciar el abuso. Muy interesante toda la presentación, gracias. Gracias, Caro, a vos. Eso, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, una posición, una crítica? Todo es bienvenido. Hola, Hola. hola chicas. Bueno, yo también las quiero felicitar y yo creo, respecto a lo que vos decís del timing ahora con el cine, creo que como el objetivo es otro, lo de ustedes es totalmente atemporal y el logro va a pasar por otro canal, más cuando ustedes no buscan el tema solo del cine, sino lo judicial, lo vivencial, el compartir con todas las víctimas de alguna manera o posibles víctimas que pudiera haber en un futuro. Yo creo que el éxito ya está obtenido, ¿no? Desde el momento que le ponen voz y o caras, que como ustedes bien dicen, no hace falta la cara de la persona, sino su voz, y hacerlas difundir esas voces. Así que creo que no va a importar ni la técnica ni nada, justamente por eso es documental, ¿no? Porque es vivencial. Así que creo que el logro ya está obtenido. Así que felicitaciones. Y por la entereza y por las ganas y por lo amorosas que son, todo adultos. Silvia, Sebastián, los admiro a todos y a ustedes dos chicas también. Así que gracias. No, gracias a vos, Gabriela, por tus palabras. Nos emocionan. Nos alientan. Sí, muchas gracias. Por nada, merecido. Chicas, felicitarlas en nombre de Mónica, en mi nombre, el abrazo y el cariño de siempre, el respeto por el trabajo realizado. Gracias. Gracias, Edgardo. ¿Más quiero hacer algún comentario antes de Ahí cerrar? no. ¿Les parece? Ya damos por cerrado el taller del día de hoy. Bueno, yo digo un aplauso para las chicas, para Iván que no está, pero que también formó parte de esto, y muchísimas gracias por la exposición. Y algo que alguna vez decía en el Poder Judicial, yo enfurecida, que es que los chicos crecen. Así que bueno, eso. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a todos y a todas. Vuelvo a recordarles que esta actividad se reitera todos los sábados, el segundo sábado de cada mes de 1 a 3 de la tarde, y que después estamos subiendo el material a la plataforma de YouTube, así que si la quieren compartir, pasárselo a amigos, a personas que están estudiando el tema, que les interese, que les parece que les pueda servir. Esto es fundamental, la tarea de compartir, porque no solamente compartimos el dolor muchísimas veces, sino que compartimos el recurso. Y bueno, este
este taller teórico de hoy es claramente esto, ¿no? Cuánto recurso hay para compartir y para aprender. Así que un gusto estar acá con ustedes. Ana, qué lindo verte. Un abrazo. Yo quiero decir algo, Dale, Silvia. dale. Bien. Bueno, mi nombre es Miriam, las quiero felicitar a las chicas porque fueron re claras y bueno, felicitar a la mamá que se nota el trabajo que hay detrás de ¿cómo se llama? Bueno, de tu hija. Así que bueno, felicitarte y felicitar a las chicas. Perdón que no me acuerdo el nombre, me pongo nerviosa. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Y otra cosa antes de irnos, si quieren contactarnos por cualquier cosa que les haya quedado dudas o lo que necesiten, pueden pedirle el contacto a adultos si lo tienen, y si no, buscarnos en Instagram. Ponemos acá nuestras cuentas en el chat. Así. ¿Cómo? O los mails quizás es Sí, más los mails. accesible. Bueno. Pero paso por el chat, si no. Dale. Paso por el chat. Esperen un ratito.